Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Bien Comer. Recuerden que mi libro está disponible en todas las librerías y en línea. Se llama Nutrición Express para personas ocupadas y es una guía práctica para que el tiempo no sea un pretexto para el mal comer. Y hoy vamos a platicar de un tema poco visibilizado, pero que considero increíblemente importante porque a nivel personal, mi hija tiene muchos amigues, van a decir, ay, Fernanda ya habla con el es, pero creo que es muy importante respetar pronombres. A mí de repente me confunden en la gasolinera o algo, traigo mi gorrita y me dicen, joven, y bueno, los quiero matar, porque a mí me gusta que me hablen con mi pronombre femenino. Entonces, creo yo entiendo un poquito que a mucha gente se levante de pestañas de que no, que como que hablen del ella, pero sí es importante. Y si no quieren hablar así, pues por lo menos preguntarle a la persona cómo te llamas y hablarle por su nombre. Pero pues hoy vamos a hablar de un tema justamente que es la nutrición y todos estos cambios que hay durante la etapa de transición. Y les decía a nivel personal, porque mi hija tiene muchos amigues que están en esta situación y creo que me dice, ma, nunca habla nadie de eso. ¿Por qué no hablas de eso? Y qué mejor que hacerlo con una super nutrióloga que ya es de casa, ya han visto en este sillón en otras ocasiones, que es Vale Rubio. Vale, muchas gracias nuevamente por estar desde Guadalajara en el Bien Comer. Así es, mi Fer, encantada de estar aquí como siempre contigo. Me encanta venir y encantada de poderles platicar sobre este tema, como dices, que es poco visible, pero al final de cuentas yo creo que entre más informados estemos, entre más conocimiento haya sobre todos los temas basados siempre en el respeto, pues mucho mejor. Sí. Y sobre todo, pues porque de repente damos por hecho que la alimentación solamente sirve pues para llenarnos la panza, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de ella pues es importante y entre ello pues esta transición que no es fácil. O sea, no es fácil para los chiques y si no les gusta cómo hablo, sorry. Pero para todos los chiques que están en estas etapas de transicionar, pues difícilmente, muchas veces son transiciones costosas, ¿no? Entonces, como que el nutriólogo es lo último que pueden ver, pero creo que sí es importante consultarlo, ¿vale? Empecemos con todos estos cambios a nivel metabólico que comienzan a ver. Es correcto. Quisiera como un poco explicar a la audiencia, para quien no esté muy familiarizado, las terapias hormonales para cambio de género es un tratamiento médico en donde a las personas que deseen cambiar de género, que se identifican con el género opuesto, se les dan tratamientos hormonales para que estas personas logren tener características similares a las de este género con el cual se identifican. En cuanto a apariencia física, y desde luego con todo lo que esto conlleva, ¿no? Hay que tener un tratamiento de preferencia multidisciplinario, no nada más el médico, tratamiento psicológico para esta adaptación y bueno, obviamente tratamiento nutricional, porque estamos hablando de que la composición corporal va a cambiar, es decir, de un género con el que nacieron a el género opuesto, y hay que entender que cuando el género biológico es de una manera, tiene cierta composición corporal, hablando de cantidad de músculo, cantidad de grasa, incluso de estado de electrolitos, de agua. Y cuando cambian al género opuesto, literal, es opuesto, ¿no? Entonces, toda esta transición para lograr eso debe de ir durante todo el tiempo acompañado de una terapia nutricional para evitar riesgos y también para apoyar que esa finalidad o ese objetivo se lleve a cabo. Claro, y qué bueno que haces esa aclaración. Vamos a hablar justo de esta alimentación y de los cambios durante la transición. Es correcto. Porque pues el abanico es muy amplio y habrá quien se identifique como él o como ella, pero que biológicamente su cuerpo no tiene cambios porque no hicieron esa transición.
Exacto. Entonces, aclarado todo esto. Exacto. Y que, perdón, Fer, pero Sí. la nutrición que se da con base a esto que mencionamos, no con base a la identidad, porque eso pues sería igual para todo mundo, ¿no? Sí, claro. Es con base a esta transición biológica y fisiológica que sucede. Ok, y entonces a ver, ¿cuáles son los principales cambios metabólicos? Porque tengo entendido que los hay. Los hay muchísimos. Bueno, en el caso de las mujeres trans, una mujer trans es una persona que nació biológicamente como hombre y se identifica como mujer. Entonces, una mujer trans es aquella que recibe hormonas femeninas, como son los estrógenos, y se bloquea la testosterona, que es esta hormona que si bien las mujeres tenemos, las tenemos en menor cantidad. Entonces, de un género masculino que se caracteriza en su generalidad por tener menos grasa corporal y más masa muscular, se transiciona a través de dar más estrógenos y bloquear la testosterona hacia una composición corporal en donde hay menos masa grasa y, más masa grasa y menos masa muscular. ¿Qué significa cuando tenemos más masa grasa y menos masa muscular? Sobre todo la masa grasa se empieza a distribuir diferente, se empieza a distribuir más en las caderas, en la parte abdominal, como a toda mujer. La piel incluso cambia, se hace más suave y bueno, obviamente el gasto de energía, el gasto de calorías se disminuye. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el tejido graso es metabólicamente menos activo que la masa muscular. Esto se entiende como que 1 kilo de grasa quema aproximadamente el doble de calorías que 1 kilo de músculo. Entonces, alguien, sin importar el género, que tiene más masa grasa, tiene un metabolismo más lento que alguien que tiene más masa muscular. Entonces, por eso la gente que tiene más músculo, indistintamente del género, tiende a quemar más calorías. Por eso el ejercicio no es nada más que te ayude a quemar calorías, sino que cuando aumentas masa muscular con el ejercicio de fuerza, tu metabolismo se acelera. Y en el caso contrario, en el caso de un hombre trans, es una persona que por biología nació como mujer y se identifica como hombre y quiere transicionar a la masculinidad. Entonces, si por biología y nació como hombre, tiene más mujer. masa muscular, nació como mujer, y tiene más masa grasa y menos masa muscular, tenemos que transicionar al opuesto. Lo que se da es mucha testosterona. Entonces, lo que se tiene que lograr es más masa muscular, menos masa grasa, y entonces el metabolismo se acelera. Entonces, cuando ya están de este lado o en el proceso, hay dos cosas. La composición corporal está cambiando y la nutrición los tenemos que ayudar de manera saludable a que esto suceda, a fomentar en el caso de las mujeres un extra de calorías para que haya un depósito de grasa corporal más grande sin que se dañe lo cardiovascular. O sea, no es comer más. No es comer más, es dar una alimentación con más calorías, pero con una buena distribución de nutrimentos para que se aumente grasa corporal, pero sin dañar lo cardiovascular. Las hormonas van a hacer lo suyo. Y del otro lado es una alimentación más... Para una mujer trans. Exacto. Para una mujer trans. Y del otro lado es enfocar al aumento de masa muscular y a la reducción de masa grasa para un hombre trans. Okay. Cuidando, por supuesto, la distribución energética, pero también todos los nutrimentos, cuidando el calcio, porque también los estrógenos actúan sobre el calcio, actúan sobre lo que decía al principio, el estado de hidratación. O sea, y tiene que ver como cuando estás con una terapia hormonal en la menopausia con estrógenos. Eso pensé. O sea, estás hablando y estoy pensando en mí. Exactamente, cuando estás con una terapia. Sino justo. O Sí, sea, digo, justo. Yo no estoy todavía en terapia de estrógenos, pero pensé en todas las mujeres que están en menopausia y tienen esta terapia hormonal. Sustitutiva, exacto. Aquí la diferencia es que ellas sí quieren más grasa corporal.
Ajá. porque quieren verse como mujeres, ¿no? Ajá. Como que se fomente mucho más el aumento de la grasa corporal en las zonas en donde las mujeres de manera natural la tenemos. Y en el caso de los hombres trans, pues al contrario, ¿no? O sea, verse pues lo que quieren los hombres, como más fit, más definidos, aumentar volumen lo más posible, como una figura más masculinizada. Que una parte es la parte de apariencia, que ellos desde luego quieren tener para que la gente los identifique, pero para ellos identificarse en el espejo como tal. Pero por otra parte no puedes perder de vista la salud. No puedes nada más subir grasa, no puedes nada más aumentar masa muscular y no puedes dejar a un lado los efectos que las hormonas de afuera pueden llegar a ser en el cuerpo. Y esto, como todo, es individualizado. Depende de cada persona, depende de qué tanto estrógeno esté recibiendo, de si les bloquean testosterona o no, porque pues no todos los cuerpos reaccionan iguales, ¿no? Y al final de cuentas, la nutrición, Fer, es como la nutrición que debemos de llevar todos, ¿no? Controlada en ultraprocesados, porque hay que cuidar mucho el proceso inflamatorio, la inflamación sistémica, porque las células obviamente están pues tratando de compensar un proceso que no es natural. Como te decía, el estado de hidratación, la retención de líquidos y la parte psicológica, Fer, se me hace súper interesante. Yo he trabajado, chicos y chicas, con esta transición y trabajamos mucho con la parte psicológica porque son muy comunes los trastornos en la conducta alimentaria y las malas prácticas y los consejitos de que si te inyectas tal te va a subir la masa muscular, o que a veces no se pueden apegar al tratamiento hormonal por mucho tiempo porque es muy costoso. Es muy costoso, pero a ver, yo me quiero regresar a la parte, o sea, dices, sí, una alimentación, y sí, finalmente una dieta correcta puede ser que es igual para todos, pero aquí siento que es una hechura muy a la medida por justamente, y me regreso porque siento que el riesgo cardiovascular en estos cambios metabólicos pudiera aumentar. Digo, tú eres la experta, yo te pregunto, pero en cuestiones, por ejemplo, pensando en una mujer trans en el que el objetivo es aumentar, sí, un poco de grasa corporal. O sea, es necesario. O sea, a ver, hasta guías alimentarias y todo siempre definen, ¿no? ¿Cuántas calorías tiene que comer un hombre? ¿Cuántas calorías tiene que comer una mujer? No son las mismas porque nuestra composición corporal, como ya lo explicaste, es distinta. Entonces de ahí parte absolutamente todo. Pero justo cuando se está transicionando y yo como mujer trans quiero tener más grasa, pues ¿qué pasa con la resistencia a la insulina? ¿Qué pasa con todo esto? Sí, con todo el síndrome metabólico. Exacto, síndrome metabólico. Lo más complejo desde mi práctica, y ojo, hay muy poca información. Yo tomé un curso sobre esto y lo he llevado en la práctica y he encontrado muy poca información de estudios, información científica, pero en mi práctica, en mi experiencia, ha sido más complejo controlar justo esta parte en las mujeres trans, porque al final de cuentas la grasa es un tejido más riesgoso que el músculo. Sí. Entonces tienes que estar haciendo laboratorios continuamente justo para todo lo que acabas de decir. O sea, todos los factores de riesgo que tiene el tener un exceso de grasa corporal. Sobre todo que, como decíamos, en donde más se almacena es en cadera y en abdomen. Y sabes que aumenta el índice cintura-cadera. Ahora, tampoco los llevas a obesidad, ¿sabes? Y no los llevas a sobrepeso. Y esto es muy gradual. No es como de manera natural las mujeres, si nos podemos, que biológicamente nacimos como mujeres, nos podemos a comer 60 pizzas diarias y engordamos en 2 días, ¿no? Es un poco más lento el proceso.
eso te da una ventaja de que los cambios metabólicos no son tan marcados rápidamente, se presentan tan rápido. Pero sí tienes que cuidar justo lo que acabas de decir. Presión arterial, colesterol total, triglicéridos, LDL, las lipoproteínas de baja densidad, manejo de glucosa, resistencia a la insulina, hemoglobina glucosilada, la distribución de líquidos, cuidar el riñón, por supuesto, asociado a la resistencia a la insulina, los triglicéridos asociados a la resistencia a la insulina, el hígado graso, transaminasas, en la parte de las mujeres trans. En la parte de los hombres trans, pues sí, el músculo es un tejido mucho más amable en términos de relación a enfermedades metabólicas. Tienes que cuidar, aumentar la proteína, 1.5 gramos por kilogramo de peso, hacer una distribución buena de carbohidratos, pero tampoco los vas a saturar de carbohidratos así nada más porque sí, complejos, con fibra, ahorita hablamos de microbiota también, y obviamente más hierro, ¿no? Porque hay más crecimiento de masa muscular. Entonces, básicamente esas son las diferencias entre uno y otro. Cuidar la oxidación con muchos antioxidantes. Siempre los utilizo de manera natural. Al menos ya hablamos alguna vez aquí en un capítulo tuyo de vitaminas y minerales, que la suplementación solo se da en casos necesarios, cuando la alimentación no es deficiente en algunos, porque hay que recordar que pues como cualquier persona, trabajan, tienen hijos, estudian, algunos hacen ejercicio, algunos no. Entonces hay que adaptar a esos patrones de alimentación, a esos signos, a esos síntomas, a esos laboratorios para decidir si necesitan suplementación o no, e irlos llevando de la mano, sobre todo en cuanto al apego al tratamiento hormonal y sobre todo en cuanto a ver cómo está funcionando el tratamiento hormonal en ellos y sobre todo cómo se están adaptando emocionalmente al cambio, tanto con ellos mismos como su entorno. Y además durante la transición, digo yo en personas cercanas lo he visto, que tienden al principio a engordar, o sea, en mujeres trans. Y digamos que pues se ven más llenitas, ¿no? Quizá cuando eran chicos eran súper delgados y de repente durante la transición son mucho más llenitas, pero después ya están guapísimas. Claro, y tienen un cuerpazo. Entonces, ¿qué también es como hasta cierto punto normal? O sea, engordar. Sí, igual que cuando tomas hormonas, Fer. Igual que cuando eres mujer, tanto de nacimiento como te identificas como tal, y tomas tratamiento hormonal, desde hormonas anticonceptivas hasta tratamiento sustitutivo en la menopausia, ¿qué es lo que pasa? Pues sí. Te salen granitos, estás como con cambios de humor, hasta subes los de anticonceptivos, peso. ¿no? A muchas mujeres les provocan eso. Incluso cuando están en terapia de anticonceptivos y llegan a consulta a querer bajar de peso, cuesta más trabajo, en su mayoría, no con todos los anticonceptivos y no todas las personas, en su mayoría perder peso, ¿no? Depende, hay unos ya que son cutáneos o los DIUs, pero sí cuesta más trabajo, pues porque estás teniendo una carga de estrógenos. Entonces, esto del cuerpazo y todo depende también de la alimentación y del ejercicio. Sí. Porque todos somos susceptibles a subir de peso con terapia estrogénica si no te cuidas. Y del otro lado, los hombres trans, pues al final no nada más sería la terapia hormonal, sino sí, como ya lo que nos explicaste, la alimentación, supongo que un mayor aporte de proteínas, ¿no? De micronutrientes cuidados, como el hierro, pero el ejercicio debe ser básico, ¿no? El ejercicio, porque no se construye solita la masa. Ejercicio de fuerza, ¿no? Y esta parte que decías, Fer, de la microbiota intestinal y todo lo que ya sabemos del eje intestino-cerebro, aquí la parte emocional juega un papel bien importante. Por eso hago hincapié, porque el objetivo lo tienen bien claro y lo tenemos bien claro como profesionales de la salud, pero el proceso no es nada fácil,
¿sí? El ir poco a poco logrando ese objetivo que tienes tanto deseo, pero estás viendo un cambio físico e insisto, ¿no? Como una adaptación y hay muchos cambios en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, por las hormonas, ¿no? Las hormonas, al final de cuentas, Híjole, las hormonas es como el software del cuerpo, ¿no? O sea, son los que van a decir cómo va a funcionar todo el asunto. A mí me parece que el sistema endocrino es, bueno, todos son importantes, pero es algo que no le hacemos mucho caso y son los mandamases, ¿no? De todo de los hombres y de las mujeres. Entonces, cuando hay esta regulación distinta, reciben órdenes de manera distinta el cerebro, tienden a estos padecimientos o emociones diferentes y hay que regular ese eje intestino-cerebro porque está clarísimo que hay una relación directa y que sí tener una microbiota saludable se asocia con tener una mejor neuroconexión, con una mejor cantidad de serotonina. Estado de ánimo, mejorar un buen aporte de proteínas, de triptófano para que se produzca serotonina, todo lo que ya sabemos, omega 3, vitamina D, todos estos nutrimentos que sabemos que se asocian con la salud mental, tienen que estar muy presentes en este proceso. Y también, pues ya que estamos adentradas en microbiota, también la fibra, ¿vale? Porque al final del día, aquí en este podcast se ha hablado muchísimo y se seguirá hablando de microbiota. Pero pues todos estos microbios que se albergan principalmente en nuestro intestino y que, como bien dices, no cumple nada más la función de que tengas buena digestión o que no estés inflamado. Cumplen la función de la producción desde inmunidad hasta cuestiones de neurotransmisores como la serotonina. ¿Cómo se cuida esos microorganismos a partir de fibras? Pero no ni de las que venden sintéticas, no, de fibras de alimentos. Entonces, hay que tener probióticos y prebióticos, ¿no, Fer? Como ya sabemos. Fibra, cascarita, fibra, pectinas, la fruta son excelentes para mejorar la microbiota. Ahorita se me ocurre como frutas de temporada. Bueno, siempre está la manzana, está la pera, están las fresas. Los nopales. La verdura, por supuesto, ahí va. Las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, habas, el hummus, que es buenísimo. Y tomar, ya sabemos que hay dentro de las cepas que hay para la disbiosis, hay cepas que están especializadas ahí, sí, para la parte mental, para la parte del hormonal también. Entonces, sí es necesario ir con un especialista para que te recete qué probióticos necesitas especialmente para eso, pero de manera natural lo que decimos, Fer. Siempre tú y yo fans de la chía, ¿no? De las leguminosas, brócoli, prácticamente todas las frutas y verduras que más bien prácticamente todas tienen fibra y las leguminosas ayudan a una microbiota mucho más estable, ¿no? El yogur, por supuesto, los lactobacilos, el kefir, exactamente, todo eso. Oye, a ver, y vamos ahorita a hablar justamente, o sea, esto ya, sí, la microbiota. Pero el papel de las grasas, pensando en que generalmente cuando esta chica trans dice, ¿sabes qué? Vale, estoy en mi transición, estoy engordando muchísimo, tengo que quitarme todas las grasas, ¿verdad? 0 grasas, dieta sin grasas. Dieta light, como dicen. Dieta ultra light, sin grasas, porque estoy engordando mucho y yo no quiero ser una chica gordita, yo quiero ser una chica guapa. Entonces, ¿hay que quitarnos las grasas? Ok, no. Las grasas saturadas y en exceso y las grasas ultraprocesadas, las grasas trans. Las grasas vegetales son necesarísimas, ¿no? Porque ya hablábamos de los omegas 3. Realmente los omega 3 en todo lo que leo, Fer, los recomiendo. Ay, sí, ¿verdad? Pero hígado graso, omega 3, colesterol. ¿no?
Colesterol, síndrome de resistencia a la insulina, omega 3. ¿Y ahorita también con lo hormonal? Sí, con lo hormonal, por supuesto, porque como te platicaba al principio, es un proceso de inflamación sistémica. Ok. Una parte, el proceso de inflamación sistémica, y los omega 3 son por excelencia súper buenos antioxidantes. Y por toda esta cuestión cardiovascular, ¿no? Triglicéridos, colesterol, lipoproteínas, los omega 3 tienen muchos estudios probados científicamente que previenen, incluso tratan las enfermedades cardiovasculares. Conseguir un buen suplemento con buen DHA, omega 3, por supuesto, si es que es necesario, y si no, pues más bien, garantizar que venga de la alimentación, ¿no? Pescados por lo menos 2-3 veces a la semana, sardina, atún, la tilapia, que es la mojarra, salmón si es posible, y bueno, si no suplementar, pero sí, por supuesto, y grasas vegetales siempre tiene que haber en pacientes que estén en transición o no, pero más en este caso también para vigilar la salud ósea, el calcio, la vitamina D, semillitas, bueno, aceites vegetales, por supuesto, crudos, aceite de olivo, aceite de cártamo. Los fitoestrógenos no están probados que ayuden como tal a la terapia hormonal. Sin embargo, tampoco está descartado su uso, como hablamos de la soya. Vamos a hacer el paréntesis ahí, que es fitoestrógenos. Fitoestrógenos son unos, viene de planta, estrógenos, como unos estrógenos parecidos a los del humano, pero que vienen de las plantitas. Entonces, la soya, por ejemplo, tiene fitoestrógenos y en algunos estudios se utilizan como sustituto o como coadyuvante, más no, en mi caso nunca sustituyo nada vegetal, nada natural con la parte médica cuando es necesario. Pero bueno, sí puede utilizarse aceite de soya, aceite de girasol. Ya aprendí en uno de tus programas que me pareció interesantísimo, solo las grasas que vengan las grasas vegetales que tengan menos proceso. Fíjate que eso no, a mí me voló los sesos. A mí cuando también Tilia me voló los sesos. Nos contó en un podcast que tengo con ella de Entre Menos Más, de Entre Menopausia. Véanlo. Y decía, es que está en una investigación, ella es investigadora, y decía que pues no, que un aceite, pues mientras menos proceso, no es mejor. Que sea más sano. Dice, a ver, no me puedo atrever a decir, pero al final, pues, ¿por qué un aceite de maíz? Exacto. Si el maíz por naturaleza no es una grasa. Exacto. En cambio, una oliva, pues sí es el aceite de oliva, un aguacate, ¿no? Por ejemplo. De aguacate, de cacahuate, o sea, pues sí, de ahí puedes sacar aceites. Sí, eso pero también no a mí me resonó. Pero no porque es más proceso. No sabemos si es mejor o no, pero sí suena que es más proceso. Y puede ser más proinflamatorio. Sin embargo, y lo repito y lo reitero, el mejor aceite es el que usas con moderación. Punto. Ya. Exacto. El que quieras, con moderación. Exacto. Pero entonces las grasas, juegan un papel antioxidante para la digestión. Antioxidantes, ya dijiste, ¿no? Frutas, verduras, leguminosas. O sea, al final la dieta durante la transición se resume a algo muy similar a la dieta correcta en cualquier ser humano. Sin embargo, haciendo énfasis. ¿Las cantidades? Exacto. Haciendo énfasis en el contenido calórico, en la distribución de proteína y de carbohidratos, y haciendo énfasis también en los antioxidantes y en el calcio particularmente. Y vigilar, monitorear muy de cerca, mucho más de cerca, la composición corporal. Y ultraprocesados no caben absolutamente. Eso es para nada, igual que en todos, con mucha moderación, sin caer tampoco en el extremismo. Insisto, esto es un tratamiento nutricional con base a lo que está sucediendo con las hormonas en un ser humano que está teniendo un cambio importante en su composición corporal. Nada más, ¿no? De ahí en fuera, los ultraprocesados como cualquier persona que quiere estar más saludable, ¿no? Sí, pero supongo que, por ejemplo, alguien con resistencia a la insulina o que está teniendo un riesgo cardiovascular, pues
si de por sí en una persona sana no se recomiendan, pues menos en este tipo de personas que tienen un factor de riesgo como una resistencia a la insulina. Ahora, durante la etapa de transición, pues dices que hay mucha inflamación, que hay más riesgos, pues tampoco se recomiendan ahí, ¿no? Es correcto. Siempre hay que cuidar eso porque además, como dice la OMS, ¿no? La salud es el completo bienestar físico, mental y social. Entonces, seguro algo tenemos. Entonces, mejor cuidarnos lo más posible de todo eso que hemos dicho con mayor, obviamente, cuando tienes una enfermedad diagnosticada, pero siempre hacer ese tipo de prácticas yo creo que te mantiene mucho menos propenso a enfermedades de tipo inmune, enfermedades de la mente, que muchas veces no están diagnosticadas y no sabemos que están, pero pues a lo mejor sí. Y ¿no? la conexión que hay, ahí tengo un podcast con justo de esta conexión y la realidad es que sí está muy conectado. Sí, pero, sí. a ver, para cerrar, mi Vale, si tuvieras que darnos así la regla de oro para estas personas que van a comenzar con la transición, ¿qué recomendarías? Recomendaría mujeres trans cuidar las calorías, que estas son individuales, ¿no? Hacer un cálculo muy específico de calorías con el objetivo de cambiar composición corporal, que esa se va a dar solita por el tema hormonal, pero hay que cuidarla aumentando un poco calorías y cuidando la distribución hormonal saludable, pero vigilando mucho los riesgos metabólicos. Bajando grasas saturadas, bajando ultraprocesados, cuidando el sodio para la presión arterial y estar haciendo laboratorios de azúcar. Cuidando exactamente azúcares y carbohidratos simples, mucha fibra, antioxidantes y ejercicio, ¿no? Estar monitoreando laboratorios para cuidar todos estos enfermedades que tienen que ver con el aumento de tejido adiposo y calcio. Muy importante, calcio, vitamina D. Y para los hombres trans, hacer un cálculo, digamos, de energía como debe de ser, de acuerdo a la persona, aumentar el requerimiento más bien aumentar el aporte de proteína, cuidar la microbiota, igual que las mujeres trans, cuidar el aporte de antioxidantes, hacer ejercicio de fuerza, cuidar también la salud del ósea, importantísimo en ambos casos, con la vitamina D, suplementar solamente en caso necesario, ejercicio y apoyarse de terapia psicológica, prácticamente. El monitoreo es mucho más seguido con cualquier otro paciente que, bueno, podemos espaciarlo un poquito más. Importantísima la salud mental, va de la mano, es multidisciplinario. Y también consultar con nutriólogas clínicas como tú que te has adentrado en ese tema y le sabes y te pueden consultar en línea o presencial en Guadalajara. ¿Cómo te encuentran, mi Vale? Gracias, mi Fer. Estoy en redes sociales, nutrióloga Valeria Rubio. Con mucho gusto, ahí los atiendo. Ahí está, Vale. Y bueno, ya saben que yo ando en todas las redes como Bien Comer. Muchas gracias, Vale. Gracias a ti, mi Fer. Felicidades. Gracias.